Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle like a los videos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. La experiencia espiritual que liberó a Bill. En el otoño de 1933, cuando Bill estuvo en el Hospital Towns por primera vez, a la aflicción del alcoholismo, por lo general, se le veía como un misterio y una vergüenza terrible. Un alcohólico casi no podía esperar recibir comprensión o piedad, mientras que algunos decían que el alcoholismo era un pecado, otros lo veían como una mala conducta deliberada y daban su asentimiento a las leyes que mandaban a los alcohólicos a la cárcel, convictos por ser borrachos habituales. Incluso, el país había sufrido a lo largo de un experimento dislocador con la prohibición nacional en un intento de refrenar la borrachera mediante la prohibición del licor. Irónicamente, fue en esos años de la prohibición cuando bebieron más Bill y el Dr. Bob y otros pioneros. Generalmente, los expertos están de acuerdo en que probablemente durante la prohibición descendió el consumo del alcohol. No obstante, a causa del enorme contrabando, tráfico ilegal y otras operaciones que fueron respuestas a la prohibición, esto al noble experimento, se le consideró un fracaso. Al hospital que llegó Bill, conoció al Dr. Silworth, y el Dr. Silworth describió su teoría como sigue. Él creía que era una alergia al alcohol. Creemos que la acción del alcohol sobre el alcohólico crónico es la manifestación de la alergia, que el fenómeno obsesivo se limita a esta clase y nunca acontece en el bebedor moderado común. Estos tipos alérgicos nunca pueden utilizar sin correr riesgos el alcohol, esto en cualquier forma en lo absoluto. Y una vez que han formado el hábito y se dan cuenta de que no pueden romperlo, una vez que han perdido la confianza en sí mismos y en los seres humanos, sus problemas se acumulan y se vuelven asombrosamente difíciles de resolver. Bill escuchaba embelesado a Silworth, conforme explicaba su teoría. Por primera vez en su vida, Bill estaba oyendo hablar del alcoholismo no como una falta de fuerza de voluntad, sino como una enfermedad legítima. La teoría del Dr. Silworth, singular en su tiempo, consistía en que el alcoholismo era la combinación de esta misteriosa alergia física y la compulsión por beber, que el alcoholismo no podía ser derrotado por la fuerza de voluntad, como tampoco lo podía ser la tuberculosis. El alivio de Bill fue inmenso. No solo fue la poco común teoría del doctor lo que impresionó a Bill, sino también su evidente amor a la gente. Su manera especial de interesarse durante su vida. El doctor iba a hablar con 50,000 casos, pero ninguno de ellos era un caso. Todos eran seres humanos. Cada uno de ellos era algo muy especial e instantáneamente lo percibí. Tenía una manera de hacerme sentir que mi recuperación significaba todo para él, que le importaba mucho. Este hombre no era un gran doctor en medicina, sino un muy gran ser humano. A causa de que comprendía lo que sucedía, de que ahora sabía que era un alcohólico y que no podía tomar un trago sin correr riesgos, Bill creyó que había encontrado su salvación. El conocimiento de sí mismo dictaba la abstinencia total, y ahora que lo sabía, desde luego, era problema resuelto. También Lois creía que había vencido el problema. Puso flores en la casa, había de todo lo que me agradaba comer. No cesaba de hablar acerca de los fines de semana maravillosos que nos esperaban, de cómo iríamos de campamento a Palisades y quizá alquilaríamos en Yonkers una lancha de remos como lo hicimos alguna vez. Cortaríamos palo para los mástiles, en los cuales izaríamos una toalla de baño, como lo hicimos alguna vez, navegando libremente empujados por el viento. Había reunido toda clase de juegos, pequeños juegos tontos, a los que jugaríamos otra vez, y seríamos niños felices. Sí, la vida empezaría de nuevo, y de verdad que ambos lo creíamos en lo más profundo. No está claro cuánto tiempo permaneció Bill sin beber. Él creía que fueron de 2 a 4 meses, pero Lois aseguraba que fue alrededor de un mes.
El primer día de pesca en Vermont, encontré un hombre con una botella, el cual por supuesto era generoso, y Bill se emborrachó otra vez. Tuvo que ir a Brattleboro para que le arreglaran los dientes y como no tenía coche, tomó el del correo, que era la única alternativa de transporte. En lugar de pagar al dentista, Bill compró una botella que compartió con el chofer al regreso a casa, y esto sucedió un buen número de semanas consecutivas. Un día en que Bill era el único pasajero, para mostrar su agradecimiento, el chofer lo llevó por una larga cuesta que iba desde la carretera a la casa. Se estaba derritiendo el hielo en el suelo y pronto se atascó el coche en el lodo. Los caballos de los vecinos los tuvieron que sacar jalándolos. Ahora Bill terminó en el hospital por segunda vez, pero al dejarlo, en absoluto tenía la confianza en sí mismo de que había seguido a su primera salida. Ahora se daba cuenta de que nada podía evitar lo que más tarde llamaría la locura insidiosa de tomar el primer trago. El terror, el odio a sí mismo y los pensamientos suicidas se convirtieron en constante compañía, en un estado de tortura continua, física y emocional. Bill estaba loco a causa del alcoholismo. La muerte le parecía el único escape de su agonía. Una y otra vez pensaba en el suicidio, por veneno, saltando por la ventana. Las narraciones diferentes respecto a sí, fue Lois o él quien arrastró el colchón de las escaleras abajo de manera que pudiera dormir en donde no hubiera una ventana como las del piso superior que lo tentara a saltar. Haría un esfuerzo inmenso por lograr dejar de beber, que trabajaba cruda tras cruda, solo para durar 4 o 5 días, o quizá 1 o 2. Durante las horas de la noche me llenaba de horror porque las cosas como culebras plegaban la oscuridad, y algunas veces en el día danzaban imágenes misteriosas en la pared. Lois me cuidaba durante las crudas. Una noche caliente del verano, Lois llegó a verme y después habló con el doctor, esto en el piso de abajo, y empezó a hacerle las preguntas que las esposas de los alcohólicos se plantean con el tiempo. ¿Qué tan malo es esto? ¿Por qué no puede detenerse? ¿Qué le ha sucedido a la tremenda fuerza de voluntad que tuvo alguna vez? ¿Hacia dónde? Sí, doctor, ¿hacia dónde nos encaminamos? Y por último, ¿qué se puede hacer ahora? ¿A dónde vamos a partir de aquí? Por supuesto, el hombrecito estaba acostumbrado a preguntas como estas, ya que se las hacían todos los días, pero como me dijo después, siempre lastimaban. Era difícil decir la verdad sin paliativos, pero, con su modo amable, el anciano finalmente se la dijo. Al principio pensé que Bill podría ser una de las excepciones debido a su gran deseo de dejar la bebida, a su carácter e inteligencia. Pensé que podría ser uno de esos pocos, pero ahora su hábito de beber se ha convertido en una obsesión demasiado profunda para que la supere, y el efecto físico en él también es muy serio, porque está mostrando síntomas de daño mental. Esto es cierto, aun cuando no ha sido hospitalizado muchas veces. En realidad, temo por su cordura, esto si sigue bebiendo. Entonces, dijo Bill. Lois le preguntó, exactamente, ¿qué quiere decir esto, doctor? El anciano respondió lentamente, quiere decir que tendrá que recluirlo encerrándolo en algún lugar, si es que va a permanecer cuerdo o incluso vivo. Posiblemente no podrá continuar otro año de esta manera. Esta es mi sentencia, aunque ninguno de ellos me lo dijo en tantas palabras, recordó Bill, pero no necesitaba que me lo dijera, ya que mi corazón lo sabía. Este fue el final de la línea. Llegué a estar mucho más asustado, confuso y desconcertado que nunca. Durante largas horas pensé sobre mi vida pasada, y cómo y por qué pude haber llegado a esto. Excepto por mi manera de beber, Lois y yo habíamos tenido una vida maravillosa juntos. Toda mi carrera había estado llena de emociones e intereses, y no obstante, aquí estaba, endemoniado por una obsesión que me condenaba a beber contra mi voluntad, y por una sensibilidad corporal que, en el mejor de los casos, me garantizaba la locura. Esta vez dejé el hospital realmente invadido por el terror. Evité tomar temiendo un extremo cuidado de buscar sugerencias, de repasar una y otra vez los consejos y la información que me dio el Dr. Silworth. Gradualmente, las semanas se volvieron meses. Poco a poco cobré ánimo. Incluso fui a Wall Street y conseguí hacer unos tratos de poca importancia que llevaron a casa algún dinero. Y se empezó a restaurar la muy destrozada confianza que tenían en mí uno o dos de los amigos que tenía ahí. Las cosas se veían mejor, mucho mejor.
Bill iba a tener una última y gran batalla contra la bebida, que sería una batalla sangrienta, pulverizante. Empezó el día del armisticio. El miedo se iba volviendo más intenso, y no me tenía que esforzar mucho para resistir. Empecé a hablar a la gente acerca del alcoholismo, y cuando me ofrecían un trago, les daba la información como defensa y también como una justificación de mi conducta anterior. La confianza iba aumentando. Transcurría el día del armisticio en 1934. Iba a jugar golf cuando conocí a una persona. Íbamos en un autobús donde chocó uno contra el nuestro. Repentinamente, venía del impacto, que no fue grande. Todavía estábamos hablando de armas de tiro, mi amigo y yo, cuando nos dimos cuenta de que algo se parecía a las tabernas clandestinas. Y me dijo, ¿qué tal un trago? Respondí, excelente, vamos. Entramos al lugar y ordenó un escocés. Sin forzarme, ordené un ginger ale. ¿No bebes?, me dijo. No, le respondí. Soy una de esas personas que no puede manejarlo. Y luego hablé largamente de la alergia y la obsesión, entre otras cosas. Le conté acerca de la época terrible que pasé con el licor y cómo había terminado con él para siempre. Con mucho cuidado le expliqué toda la enfermedad. De pronto, el cantinero, un irlandés voluminoso y rubicundo, se puso frente a nosotros con aspecto radiante. En cada mano tenía un trago. «Tomen una por cuenta de la casa, muchachos», gritó. «Es el día del armisticio». Sin dudar un instante, tomé el vaso de licor y me lo bebí. Mi amigo me miró horrorizado. «Dios mío, ¿es posible que puedas tomar un trago después de lo que acabas de decirme? Debes de estar loco». Y mi única respuesta fue, «Sí, lo estoy». A la mañana siguiente, alrededor de las 5, Lois me encontró inconsciente en el vestíbulo del 182 de Clinton Street. Me había caído contra la puerta y estaba sangrando mucho de una herida profunda en el cuero cabelludo. En mi mano todavía aferraba el asa de la bolsa de los palos de golf. Cuando recuperé la conciencia, no se dijo gran cosa. En realidad, no había nada que decir. Ambos tocamos el fondo más bajo de todos los tiempos. Después del fiasco del día del armisticio, Bill se metió sin esperanza ni ánimo en una especie de borrachera continua, sin fondo. Ya no hacía ningún intento de salir de la casa, excepto para reponer sus existencias. Se pasaba el tiempo escribiendo cartas insultantes o sarcásticas a personas importantes cuyas políticas desaprobaba. Los políticos eran sus blancos favoritos, en particular el presidente Roosevelt. Después de eso, Bill tuvo la visita de varios amigos. Le explicaban acerca de los grupos Oxford y cómo los habían ayudado sus experiencias a dejar de beber. Él sabía y no creía que hubiera alguna religión que pudiera salvarlo. Tenía la esperanza de que algo diferente a él sucediera. Pero Bill todavía no estaba listo del todo. Bebió durante otros 2 o 3 días. Sin embargo, ir a la misión había sido más que un impulso de borracho y meditó sobre la experiencia de los demás. En la atmósfera cargada del salón de reuniones había estado consciente de profundas sensaciones, pero una vez más peleó contra esos sentimientos, apartándolos rápidamente, ya que iban contra la razón y la educación. Aunque la razón también le dijo que su enfermedad lo había dejado tan impotente como una víctima del cáncer. Si tuviera cáncer y en la recuperación estuviera incluido rezar a mediodía con otros sufrientes en una plaza pública, ¿no lo haría? ¿Cuál era la diferencia respecto al alcoholismo? También era una especie de cáncer. Era cierto que estaba destruyendo su mente y su cuerpo y su alma. Si es que había algo así. No hay mucha diferencia, admitió silenciosamente. Esto lo dijo y lo pensó Bill. Finalmente empezó a ver con claridad su alcoholismo como una condición de impotencia y sin esperanza. Sintió un fuerte deseo de regresar al hospital con el Dr. Silver y dejando una nota para Lois, salió hacia el hospital. Solo tenía 6 centavos, lo cual le dejaba 1 después de pagar la tarifa del metro. En el camino se las arregló para obtener 4 botellas de cerveza, en una tienda de comestibles en la que tenía algún crédito. Cuando llegó al hospital, se había terminado 3 de ellas. El Dr. Silver lo encontró en el vestíbulo.
Bill estaba muy animado. Blandiendo la botella le anunció que había encontrado algo. Silver recordó que Bill estaba leyendo 2 libros de filosofía, en los cuales esperaba encontrar una nueva inspiración. Era el 11 de diciembre de 1934, un mes exacto después de que había empezado a beber otra vez. Recibió el tratamiento que entonces se acostumbraba en el hospital: barbitúricos para sedarlo y belladona para disminuir los ácidos del estómago. Al desvanecerse los efectos del alcohol, no había sido una de sus peores borracheras continuas. Cayó en la depresión profunda y en la rebelión. Quería la sobriedad que había encontrado alguno de sus amigos, pero no podía creer en el Dios del que él le estaba hablando. Las sensaciones que había experimentado con el alcohol se habían desvanecido con el alcohol. A los pocos días lo visitó un amigo, y una vez más hablaron, como lo habían hecho antes, en la mesa de la cocina. La visita del amigo hizo que momentáneamente Bill se sintiera menos deprimido, pero después de que se fue, Bill cayó en una profunda melancolía. Estaba lleno de culpa y remordimiento por la manera en que había tratado a Lois, que con firmeza había permanecido a su lado de principio a fin. Pensó en los extraordinarios momentos que compartieron en los acantilados de Newport la noche anterior a que embarcara hacia Inglaterra, en los viajes de campamento, en los años maravillosos en que fueron unos vagabundos en la motocicleta, en los triunfos y fracasos en Wall Street. Pensó acerca de la catedral de Winchester y en el momento en que casi había creído en Dios. Ahora, Lois y él estaban esperando el final. Ahora no quedaba nada por delante más que muerte y locura. Este era el final, era el trampolín. La horrible oscuridad se había vuelto completa, dijo Bill. En la agonía del espíritu, una vez más pensé en el cáncer del alcoholismo que ahora me había consumido la mente y el espíritu, y pronto el cuerpo. Ante él se abría el abismo. En su impotencia y desesperación, Bill gritó: «Haré cualquier cosa en absoluto». Había alcanzado un punto de desinfle total. Esto es un extremo, un estado de rendición completa, absoluta, sin fe ni esperanza, gritó. «Si hay un Dios, que se manifieste». Lo que sucedió a continuación fue electrizante. De pronto mi cuarto resplandeció con una indescriptible luz blanca. Se apoderó en mí un éxtasis más allá de toda descripción. Toda la alegría que había conocido era tenue en comparación con esto. La luz, el éxtasis. Durante un tiempo no estuve consciente de nada más. Luego, visto con los ojos de la mente, estaba ahí una montaña y yo estaba de pie en su cumbre, en donde soplaba un gran viento, que no era de aire, sino de espíritu, con una fuerza grande y pura. Soplaba a través de mí. Entonces llegó el pensamiento resplandeciente: «Eres un hombre libre». No sé en absoluto cuánto tiempo permanecí en este estado, pero, por último, la luz y el éxtasis descendieron gradualmente y de nuevo vi la pared de mi cuarto. Al estar más calmado, me embargó una gran paz, acompañada de una sensación difícil de describir. Llegué a estar gradualmente consciente de una presencia que parecía un verdadero mar de espíritu vivo. Reposé en las playas de un mundo nuevo. Esto, pensé, debe ser la gran realidad, el Dios de los predicadores. Saboreando mi nuevo estado, permanecí en él durante largo tiempo. Parecía que estaba poseído por el absoluto, y se profundizó la curiosa convicción de que, sin importar qué tan equivocadas parecieran estar las cosas, no había ninguna duda de que la realidad fundamental del universo de Dios, que por primera vez sentí, que realmente yo le pertenecía. Supe que era amado, y a mi vez podía amar. Agradecí a mi Dios que me había dado un vislumbre de su yo absoluto. Incluso, aunque era un peregrino en un camino incierto, no necesitaba preocuparme más, porque había vislumbrado el gran más allá. Bill Wilson acababa de cumplir 39 años, y todavía tenía la mitad de su vida por delante. Siempre dijo que después de esa experiencia, nunca volvió a dudar de la existencia de Dios, y nunca tomó otro trago.
felices 24 horas.